Ya mejor. Sí, muchas gracias, estimadísimo Alan. Ya un tanto más recuperado, pues solo nada más tratar de irse, pues bueno, todo se va a ir saliendo poco a poco, ¿no? Pero sí, muchas gracias, ya mucho mejor, ya preparado para, pues para lo que sigue, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestras actividades, ¿no? Tenemos pendiente algunos ejemplos para posteriormente después pasar a otros temas relacionados con las leyes de Newton, que de hecho esto tiene que ver con las leyes de Newton, pero bueno, está enfocado un poquito de manera muy especial lo que se refiere a lo que es la fuerza centrífuga y lo relacionado a la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, pues bueno, para ello ya me estuve adelantando a resolver unos ejemplos, entonces, más bien que ya los escribí en el pintarrón, entonces por si gustan hacer sus anotaciones respectivas, pues con todo gusto empezamos de este lado donde está mi mano, aquí, bueno, aquí, en esta parte, porque iba a ser así, pero no, ese es el baile de los egipcios, y no, más bien es este. Entonces, si gustan ir copiando este ejemplo, por favor, ahí dentro de sus notas, o si alguien le desea tomar una captura de pantalla, pues con todo gusto, ¿no? Mientras escribo el otro ejemplo que estaba escribiendo hace ratito aquí en el pintarrón, antes de conectarme, porque les decía que tenía dificultades con la conexión del internet, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Entonces déjenme terminar de escribir este ejercicio y continuamos. Coma. Ok, bueno, entonces les comentaba, tenemos dos ejercicios ya que acabo de escribir aquí en el pintarrón, en los cuales, pues bueno, de una u otra manera tienen que ver en relación con el tema de trayectorias circulares o movimiento circular, específicamente sobre el tema de aceleración centrípeta, que es en lo que estamos tomando en cuenta. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Déjenme buscar otro marcador que no lo encuentro. Bueno, entonces el primer ejercicio se refiere a este tema. Voy a poner aquí una línea de cierta manera divisoria entre el problema
que acabo de plasmar, primero a un inicio y el que tomamos le acabo de escribir, ¿no? Entonces, igual, si gustan tomarle captura de pantalla, con todo gusto, ingenieros. Entonces, el primer problema que está en el lado derecho del pintarro dice: un auto se desplaza con una rapidez constante de 10 metros por cada segundo. Dice, por una curva, en este caso, que tiene un radio de 50 metros. Y nos pide calcular, o que calcule la aceleración, en este caso, la aceleración centrípeta. A ver, no le faltan datos. A ver. No, prácticamente está directo, ¿no? Dice: un auto se desplaza con una rapidez constante, recordando que la rapidez se refiere en este caso, es una magnitud escalar en respecto a la velocidad. Al final de cuentas es velocidad, son 10 metros por cada segundo, y nos está dando el radio. Entonces, con esos datos prácticamente ya podemos encontrar esa respectiva aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una imagen, una pequeña figura, entonces nos está indicando que es por una curva que tiene un radio aproximadamente, y viene siendo en este caso 50 metros, que sería algo así, y la cual está viajando a una velocidad, en este caso, que corresponde a 10 metros por cada, en este caso, segundo, ¿no? Entonces nos está pidiendo cuál es la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta de una otra manera es perpendicular. ¿A quién? Pues a esa velocidad. Entonces, de hecho, es en sentido, por llamarlo de esa manera, sentido opuesto ¿a quién? A ese radio. Entonces aquí estoy indicando que el radio, en este caso R, corresponde a 50 metros, con respecto aquí al centro de esa curva, ¿no? Que tiene ese radio. Entonces, incluso aquí la puedo escribir de una manera un tantito más, pues distinta, ¿no? Entonces, aunque bueno, aquí no sería de cierta manera, esta sería nuestra curva, ¿verdad? Para este ejemplo. Y donde, bueno, pues aquí está prácticamente la línea divisoria de esa curva. Aunque bueno, como les comento, no está muy, de cierta manera sería algo así. Entonces aquí nada más cambiando los colores de la velocidad, lo voy a escribir de color azul, y viene siendo esta nuestra velocidad, ¿sí? Entonces les comentaba que la aceleración centrípeta es perpendicular a esa velocidad. Entonces esta es la aceleración que tengo que calcular, que prácticamente está en relación, en este caso, al radio, como lo hemos plasmado de esa manera, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues calcular esos respectivos valores para poder encontrar la aceleración centrípeta. Entonces, prácticamente el ejercicio es directo. La aceleración centrípeta es igual, en este caso, a la rapidez constante dividida entre el radio de esa circunferencia. Entonces, por consiguiente, el resultado para este ejercicio, ustedes lo pueden calcular. La aceleración centrípeta es igual, en este caso, a esa velocidad o esa rapidez constante dividida entre el radio. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que la aceleración va a ser 100, como está elevada al cuadrado, 100 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Todo esto dividido, obviamente, entre 50 de metro, que corresponde al radio. Entonces, factorizamos un metro del numerador con un metro del denominador, y esto por consecuencia nos queda en unidades de metro sobre segundo elevado al cuadrado, que eso corresponde a una aceleración. Entonces, si dividimos 10 entre 50, pues esto corresponde a unidades de 20 metros por cada segundo de recorrido. Entonces, eso es lo que corresponde al valor de esa aceleración centrípeta que en este momento tenemos para ese ejercicio del inciso. Bueno, el primer ejercicio que acabo de escribir. Sí, adelante, Alan. Yo le pongo la velocidad al cuadrado. Quedaría 100, ¿no? 10 por 10 son 100. Así es, sí, son 100. Ajá. Entonces, 10 por 10 son 100, dividido entre 50 que vale el radio, equivale a 20 metros, ¿no? Ahí me da 2, profe. 2 cerrado. Ah, sí, cierto. Sí, es como si fuera 1000, ¿verdad? Tienes toda la razón, gracias. Ahí está, son 20 metros por cada segundo.
Sí, muchas gracias por la observación. Entonces, esto es lo que corresponde al valor de la aceleración centrípeta para ese ejercicio. Entonces, si gusta, le puedo tomar captura de pantalla. Sí, profe, porfa. Para que ahí tengan pendiente esta información. Entonces, permítame tantito, ¿eh? Ok, ya la compartí al grupo. Si son tan amables ahí de verificarla, por favor. Listo, profe. Ya, profe, gracias. Ok, entonces continuamos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, en el cual ahora, pues bueno, ya es un tanto, pues sí, es otra situación muy distinta al ejemplo anterior, aunque bueno, claro, tenemos que tomar en cuenta que son situaciones en las cuales de una u otra forma, pues tenemos que tomar en cuenta lo relacionado al tema. Y el tema, como les comentaba al inicio, estamos hablando de la fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, que en este caso también tiene que ver mucho con la aceleración centrípeta y en relación a las velocidades, tanto velocidad angular, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que estamos utilizando? La velocidad lineal, que cambia la aceleración lineal, la aceleración angular, velocidad también lineal, que así le hemos comentado. Y bueno, entonces el ejercicio nos dice la distancia promedio, en este caso es el ejercicio que ahora tenemos aquí, dice la distancia promedio de la Tierra a la Luna. Entonces tratemos de imaginarnos un poco esta situación. Nos encontramos ubicados en la zona, en la Estación Espacial Internacional. Entonces, de cierta manera, nosotros estamos viendo, estamos ubicados en esa estación, y el ejercicio nos dice, la distancia por medio de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 3.84 por 10, en este caso a la 8 ¿de qué? De metros. Eso es todo lo que sabemos hasta el momento. Luego dice, si el periodo de la Luna, cuando gira alrededor de nuestro planeta, es de 28 días, entonces dice, responde a lo que se pide a las siguientes preguntas. Entonces nos está dando un dato. Nos está dando una distancia. ¿De quién? De la Tierra hacia la Luna. Entonces, ahí imaginemos la distancia de la Tierra a la Luna. Ahorita aquí lo podemos, déjenme tomar aquí un marcador. Entonces tenemos la distancia, aquí lo voy a hacer, por cuestiones de espacio, bueno, aquí está la Luna, y en este caso y la Tierra, ¿no? Aquí está. Entonces dice que hay una distancia, en este caso puede ser S, puede ser la letra R o puede ser la letra D. Entonces tenemos eso. Dice, si el periodo de la Luna cuando gira alrededor de la Tierra es de 28 días, entonces nos está diciendo que aquí va a haber una determinada circunferencia. Bueno, aquí disculpen. Va a haber una determinada circunferencia. Así. Entonces dice que si el periodo de la Luna cuando gira alrededor de nuestro planeta es de 28 días. Y responde a las siguientes, responde lo que se pide en los siguientes incisos. Y se considera que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra como un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, como que fuera la parte lineal, pues. Luego dice, calcular la velocidad angular de la Luna en unidades de radianes sobre segundo. Entonces nosotros sabemos que la velocidad angular nosotros la estamos tomando en cuenta como la letra que en este caso W, ¿verdad? De esa forma estamos representando ¿quién? La velocidad angular. Entonces la velocidad angular
De una otra manera, dice calcular la velocidad angular en la Luna en la unidad de radianes sobre segundo. Pero si se fijan, nos dice que la Tierra gira, dice nuestro planeta, el periodo, fíjense, dice la palabra, si el periodo de la Luna cuando gira alrededor de nuestro planeta es de 28 días, ¿ok? Entonces nos está dando un dato, nos está pidiendo calcular la velocidad angular, que es la incógnita, y nos está diciendo que el periodo nosotros lo hemos identificado con la letra T, y el periodo equivale a 28 días, ¿sí? Y sabemos, de acuerdo a algunos buenos datos, que de una u otra manera, sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Aquí me faltó poner 28 días. ¿Sí? Entonces hay un dato que nos dice que la frecuencia equivale a 1 entre el periodo. Entonces hay que buscar una fórmula para calcular esa velocidad angular que tenemos aquí, en la cual nos esté relacionando, en este caso, el periodo o la frecuencia, que de una u otra manera son datos que nos pide, y otro también, nos está diciendo que existe una que, hay una distancia entre quién, de la Tierra a la Luna de 3.8 por 10 perdón, 3.84 por 10 a la 8 de metro. Entonces, aquí hay una distancia, y esa distancia de cierta manera la hemos representado con la letra R o con la letra S, pero bueno, para que sea un tanto la diferencia, por la palabra la letra S de distancia y la letra segundos, entonces hemos utilizado la R de radio. Esto por 10 a la ¿qué? A la 8 de metros. Entonces, si observan, me está pidiendo unidades de radianes sobre segundo, de tal manera que los días, en este caso, los puedo convertir como es tiempo. Estos días también los puedo convertir ¿en qué? En horas, en minutos y en segundos. Entonces, estos días los puedo convertir en unidades de segundo. Aquí tengo un valor para una distancia, que es el radio. Aquí nada más nos faltaría ver la opción para obtener las unidades en radianes. Y recordando que cuando hablamos de radianes y estamos hablando de una circunferencia, tenemos que tomar un factor que equivale a ¿qué? A 2pi, en este caso en unidades de ¿qué? De radian, que fue lo que estuvimos analizando en la clase pasada, en el cual, cuando estamos hablando en una circunferencia, que prácticamente los ejercicios anteriores y los que estamos viendo, en este caso el día de hoy, al hablar de esa circunferencia, tenemos que indicar que esto va a corresponder a 2pi radianes. Entonces, aquí nada más hay que empezar a identificar qué fórmula de las que hemos obtenido hasta el momento nos va a proporcionar esa incógnita que corresponde a quién, pues a esa velocidad angular, que es la que tenemos en este momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, todo bien. Entonces, pues tenemos que hacer una pequeña conversión, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué haríamos ahí? A final de cuentas, la frecuencia la podemos multiplicar, en este caso, les comentaba, les decía que la frecuencia es el inverso del periodo, o sea, 1 entre t. Esta fórmula tiene que ver mucho, también se aplica cuando estamos viendo ondas, el tema de ondas, no sé si, creo que no lo vamos a ver con ustedes, pero probablemente en el tema, no sé si vayamos a ver óptica, creo que sí vamos a ver óptica en la siguiente unidad. Ahí tenemos que ver parte de la frecuencia en la cual se está emitiendo esa luz, la luz y determinado periodo, ¿no? Que en este caso, recordando que la luz es una onda que viaja a través del viento, a través del aire, entonces también eso es una vibración, ¿sí? De una u otra forma. Bueno, entonces, ¿qué fórmula sería la adecuada para obtener lo relacionado a quién? A la frecuencia angular. Bueno, tenemos que hacer la conversión de las unidades, ¿no, profe? Claro, también, no sé si pueda borrar este ejemplo, ingenieros, o
para poder hacer aquel ejercicio. Sí, profe. No me acuerdo si ya le tomé imagen a esta parte. ¿Quieren que le tome Ya una? la tomó. Ya le tomó, profe. Ok, Ya. entonces déjenme borrar esto. Entonces vamos a borrar esto. Fíjense que con ese ejercicio de la Tierra, de la distancia de la Tierra a la Luna, me acordé de una película que se llama Gravedad, y se hace una película bastante interesante, esa película de Gravedad. Y bueno, entonces tenemos aquí los datos, como les comentaba. Para el inciso A, nos está preguntando la velocidad angular, en la cual tenemos que tiene un periodo que corresponde, en este caso, ¿a cuánto? A 28 días. Y entonces, ahí está, parte de ese dato. Y recordando entonces que la frecuencia pues, es el inverso de ¿quién? Es el inverso del periodo. Entonces, estos días, recordando que la frecuencia está en unidades de 1 sobre segundo. Y esto equivale a tener segundo a la menos 1, y que esto también equivale a unidades de frecuencia, que son hertz. Entonces, estos días pues, los podemos convertir en segundos, ¿no? Entonces, 28 días, podemos hacer la respectiva conversión, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ese periodo lo podemos convertir en ¿qué? En segundos. Sí, entonces sabemos, tenemos que 28 días, en este caso, equivalen ¿a cuánto? Entonces sabemos que un día, en este caso, ¿cuántas horas tiene? 24 horas, profe. Tiene 24 horas, ok. Así nos convendría, ¿o qué más podemos hacer? Y que un día tiene 3600 segundos. Exactamente, y que un día equivale a 3600 segundos, pero Ah, no, profe, una hora. aquí también tendríamos una hora, ¿verdad? Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, una hora equivale a 360 segundos, que a final de cuentas es lo que queremos. 3600, profe. Sí, 3600, perdón. Discúlpeme usted, maestra. Muchas gracias. 3600 segundos, gracias por la observación, ¿eh? Entonces, pues... Profe, ahí no sería al revés la conversión. Bueno, o sea, los 3600 serían arriba y la hora sería abajo. Sí, ¿no? De hecho, yo Ok, Profe. sí, efectivamente. pensaba lo mismo, profe. Sí, hombre, ya ven cómo me traen ustedes. Entonces me queda que una hora, así que una hora equivale a 3600 segundos, ¿correcto? Sí, profe. Ahora sí estamos bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues en este caso, los días del numerador con los días del denominador, las horas del numerador con las horas del denominador. De tal manera que esto, el resultado me va a quedar en unidades de segundo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, recordando que aquí lo que estoy obteniendo es el periodo. Entonces, multiplicamos 28 por 24 y luego a su vez lo multiplicamos por 3600 de segundo y eso nos da el periodo. Y eso a su vez lo podemos convertir en frecuencia. ¿Listo, profe? ¿Eso cuánto equivale? A 2.419.200. Entonces, esto es igual a millones, 419.200. Ajá. En este caso, segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me falta un 0? Ah, no. Me quedaría 2.419, 200 por 10 a la 6, ¿no? De segundo. ¿Sí es correcto? Sí. Así me quedaría, ¿verdad? Sí, profe. Por 10 a Entonces, por 10 a la 6. Y bueno, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Entonces, esa frecuencia angular, esa velocidad angular, aquí va a ser igual. Como estamos hablando de una circunferencia, 2pi por la frecuencia. Entonces la frecuencia pues es el inverso del periodo, como habíamos platicado, ¿no?
Entonces, esto corresponde, el 2pi, pues prácticamente ya son unidades de radianes. Eso dividido entre lo que vale el periodo, que son 2.419.200 por 10 a la ¿qué? A la 6, por 10 a la 6 de segundo. Y entonces este resultado, pues prácticamente me queda en unidades de radianes sobre segundo, que es lo que me está pidiendo el caso del inciso A. A ver, por favor, verifiquen, ingenieros, si son tan amables. Queda 2.597 por 10 a la menos 6. A ver, ingenieros, ¿alguien más? ¿2 punto qué? 597 por 10 a la menos 6. 2.597 por 10 a la menos 6. Sí, profe. O también puede ser, lo pueden dejar en unidades de radianes, ¿no? Está bien así. O pueden dividir 2 entre 2.24 por 10 a la 6 y ya les da. Pero está bien correcto el valor. Correcto. Ya tenemos ese resultado del inciso A. Ahora el inciso B. Calcular la velocidad lineal de la Luna. En este caso tenemos que echar mano de las fórmulas que tienen relación, en este caso, con el movimiento uniforme, y en el caso, que es, de hecho el ejercicio si no nos está dando ese dato, circular uniforme, y con trayectorias circulares, o el movimiento circular, ¿no? Entonces, ahí hay fórmulas que nos van a permitir calcular, en este caso, la velocidad, y la velocidad lineal, pues es v, que en este caso tenemos que involucrar probablemente la velocidad, en este caso angular, que acabamos de obtener, ¿no? Y yo creo que otro dato más, pero tal vez la distancia, ¿no? Pero a ver, chequen por favor las diferentes fórmulas que conocemos hasta el momento para encontrar el resultado para este ejercicio de estamos viendo el día de hoy. Sí, la verdad ya me siento mucho mejor que días anteriores, ¿eh? Entonces, ingenieros, ¿qué fórmula podemos utilizar? Deje ver, profe. Ese es para el inciso B. Se está acabando la tinta del color. Pues podríamos usar la de radio por la velocidad angular, ¿no, profe? A ver, radio por la velocidad angular. Ok, a ver, tenemos esos datos. Pues nos están dando la distancia de la Tierra a la Luna, ese es el radio. Y luego ya calculamos la velocidad angular. Pues sí, pienso que sí, no hay ningún problema. En este caso corresponde el radio a 3.84 por 10 a la 8 de metro, ¿no? Por 10 a la 8 de metro. Eso obviamente multiplicado por el dato que acabamos de obtener de la aceleración, perdón, de la velocidad angular, que equivale a 2.597 por 10, en este caso, en unidades a la menos 6 de radian por cada, en este caso, por cada segundo. ¿Y en qué unidades se representa la velocidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que, bueno, no porque en este caso tenemos unidades en radianes, pues bueno, tenemos que hacer ahí alguna operación en especial, ¿no? Simplemente, pues bueno, sabemos que esas unidades son, en este caso la velocidad angular, se representa en esas unidades, pero simplemente a la hora de obtener una velocidad lineal,
no tenemos que buscar una conversión para eliminar esos radianes. Simplemente se da por hecho de que vamos a obtener en unidades para la velocidad de metros sobre segundo. Pero no quiere decir que tengamos que buscar una equivalencia en este caso. Simplemente es parte de la fórmula, parte de los datos, y pues multiplicamos pues, prácticamente directamente, ¿no? Que en este caso va a ser 3.84 por 10 a la 8, eso por 2.597 por 10 a la menos 6, en este caso de segundo. Entonces, de acuerdo a las unidades, los exponentes, en este caso tengo 10 a la 8 y 10 a la menos 6, entonces, ¿qué pasa con esos exponentes? Se suman, pero como uno es positivo y el otro es negativo, entonces me queda, en este caso es una diferencia, me queda 10 a la 2, y ya hacemos la multiplicación de 3.84 por 2.597, a sabiendas de que ya las unidades van a ser metros sobre segundo, y las unidades, en este caso les comento que es 10 a la 8, y tengo 10 a la 6. Entonces, por los exponentes, en este caso la base es 10, y el exponente uno es positivo y el otro es negativo, entonces me queda que es 10 unidades elevada a la 2. Nada más nos faltaría multiplicar 3.84 por 2.59, y ahí vamos a obtener el respectivo resultado de esa velocidad lineal, en este caso relacionada a la velocidad de la Luna. ¿Sí? Es calcular la velocidad de la Luna. Da 9.972 por 10 al cuadrado. ¿9 punto qué? 972. 9.972, en este caso por 10 a la 2 de metro por cada segundo recorrido. Ahí está. Entonces ya resolvimos el inciso A, el inciso B, y ahora el inciso C. Ahora nos dice, calcula la aceleración centrípeta de la luz. Entonces, pues bueno, tenemos que observar qué datos tenemos hasta el momento. Tenemos una velocidad lineal, tenemos una velocidad angular, tenemos un periodo, que es el inverso de la frecuencia, tenemos el radio o la distancia de la Tierra hacia la Luna. ¿Qué datos son necesarios ahora para calcular esa aceleración centrípeta? Recordando que la aceleración centrípeta, voy a borrar aquí en esta imagen, nada más que no encontré el color de tinta azul, fíjense. Entonces la aceleración centrípeta es la fuerza que va a ir a dónde, hacia el centro. ¿De dónde? De la Luna, en este caso aquí tengo la Luna, de la Luna hacia dónde, hacia la Tierra. Entonces, esto corresponde a nuestra aceleración centrípeta. Así. ¿Ok? Entonces, para ello, para esa aceleración centrípeta, les comento, conocemos el valor de la distancia, o sea, es el radio. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide para encontrar eso? Ya tenemos un dato que es el radio. La velocidad. Recordando que la velocidad es que perpendicular a quién. La velocidad es perpendicular a quién, a la aceleración. O sea, forma un ángulo de 90 grados con respecto a la aceleración. Ahí está plasmada la... Bueno, por cuestiones de... Les digo, ya el marcador se está agotando. Entonces está bien haciendo mi velocidad. Entonces, el ejercicio anterior, que ya borramos, pues hacía la multiplicación, ¿verdad? Para obtener la aceleración centrípeta, teníamos el valor de la velocidad lineal multiplicada por la distancia, y en este caso el radio ya lo conocemos. Entonces podemos echar mano de esta velocidad que acabamos de obtener por el radio, que corresponde a 3.84 por 10 a la 8 de metro, y con eso podemos encontrar la aceleración centrípeta, que en este caso de la Luna con respecto a quién. Dice calcular la aceleración centrípeta de la Luna. Pero bueno, es obvio que va hacia dónde, hacia la Tierra. De esa manera, ¿no? Entonces, igual, ingenieros, si son tan amables de... Déjenme ver si encuentro ese marcador de tinta azul, porque ¿qué hace falta para escribir? Profe, Mándeme. ¿Sí? ¿Los escucho? Yo tengo una duda. Y adelante. Cuando sacamos T en el inciso A, cuando lo dividimos entre el 2.419.200 por 10 a la 6, a mí no me da eso. Ah, ¿no te dio? ¿Cuánto te da?
A mí me dio 2.93, 92.34 por 10 a la 6. Pero, o sea, es que no sé qué estoy haciendo mal. A ver, chica, nada más, a ver, multiplica 2 por 3.1416. Hazlo así, multiplica 2 por 3.1416, que es el valor de esa constante universal, que es el valor de pi. 2 por 3.1416 entre 2.41. 419200 elevado, en este caso, exponente a la 10. El exponente a la 10 lo podemos pasar como en la parte del denominador al numerador y lo pasas a la menos 10. O sea, eso no te preocupes. Aquí la cuestión es la operación, la que involucra 3.1416 entre 2.419,200. Ya sale esa operación, le tiene que dar 2.59 o 2.6, pero igual, a ver, verifícalo con toda la calma del mundo, ¿no? Pero igual nos pudimos haber equivocado. Profe. Mándeme. Para la velocidad, para la aceleración centrípeta podemos utilizar la fórmula de velocidad al cuadrado sobre radio. Así es, sí, pues de hecho son los datos que tenemos, ¿no? Tenemos una velocidad lineal. Recuerden, es una velocidad lineal multiplicada por el radio o la distancia, en este caso, que está entre la Tierra, la distancia promedio de la Tierra a la Luna. Así es. Entonces, elevas al cuadrado esta velocidad que ya obtuvimos, ¿sí? En este caso corresponde, bueno, casi son 10, ¿no? 10 por 10 a la 2. Eso lo elevas al cuadrado y lo divides entre la distancia, que corresponde a 3.84 por 10 a la 8. Entonces, ahí va a haber una diferencia en el caso del exponente, pues tienen que ser unidades. En este caso, 10 a la 2, que va a ser a la 4, y en el denominador tienes 10 a la 8. Al pasar arriba te va a quedar 10 a la menos 4. Entonces ya nada más dividimos, en este caso, 10 entre 3.84, que va a ser aproximadamente a 2 y fracción. 2 por 10 a la menos 4. Sí, debe ser 2 por 10 a la menos 4. Pero igual verifíquenlo, ¿no? Por favor, ingenieros. Sí corresponde ese valor a la frecuencia, a la velocidad angular. ¿Sí? ¿Sí? Igual chécalo. Lo que pasa es que a lo mejor aquí puede ser que haya un cambio con los valores, ¿no? Es que a veces, y te voy a comentar, cuando tenemos una constante, normalmente la constante y en la calculadora te toma toda la cantidad de cifras significativas que te aparecen ahí en el display. Pero si, por ejemplo, utilizamos el 3.1416, pues bueno, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Pero como te digo, la calculadora te puede dar una gran cantidad todavía de más cifras significativas. Y eso, conforme se van haciendo las operaciones, pues los valores van cambiando. Y por consiguiente, el resultado final, pues te da un tanto distinto, ¿no? Al que podríamos esperar cuando se truncan las cifras a 4, en este caso 4 datos, ¿no? 4 cifras significativas, en este caso después del punto decimal. ¿Ok? ¿Listo, ingenieros? A ver qué resultado les da entonces lo relacionado a la aceleración, a la aceleración centrípeta. 2.5896 por 10 a la menos 3. A la menos 3, ok, a ver, déjenme ver. Bueno, lo voy a escribir aquí, aunque disculpen, ¿no? Pero, entonces me queda que la aceleración centrípeta, ¿cuánto me dices que te dio? 2.5896 por 10 a la menos 3. 5896 por 10 a la menos 6. En este 3. caso, a la 3, ok. Sí, Alan. A mí me redondeó a 2.590 por 10 a la menos 3. ¿No hay problema? No, está bien. Entonces nuestra aceleración centrípeta aquí está. Ya la encontramos. 2.5896 por 10. Perdón. Por 10 a la menos 3 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. ¿Sí es correcto? Sí, profe. A ver, los demás, por favor, ¿están de acuerdo? ¿O cómo estamos? ¿Sí? Bueno, pues entonces, este es el resultado como tal de este ejemplo. Le voy a tomar una captura de pantalla, ingenieros, para que la tengan ahí al pendiente.
Entonces ya le tomé la captura de pantalla, ingenieros. Por favor, verifiquen si ahí están los resultados y se aprecian de la mejor forma, ¿no? Aunque el resultado Sí, de la... Ok, perfecto. Aunque les comentaba que el valor de la aceleración centrípeta lo puse en la parte superior, ¿vale? Para que ahí lo verifiquen si son tan amables y ahí lo pueden tener. Entonces, pues bueno, vamos a concluir. Vamos a concluir el día de hoy la sesión y bueno, pues ahí estamos al pendiente para seguir resolviendo más ejercicios, ingenieros. ¿Alguna pregunta, algún comentario que les pueda apoyar? ¿Todo bien, profe? Ok, ¿alguien más desea Entendible. hacer algún comentario? ¿No? Ok, bueno, pues entonces vamos a terminar la clase el día de hoy y bueno, pues no me queda más que agradecerles y nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. profe, nos vemos. Gracias, cuídense todos, porfa. Ahí estamos al pendiente. Bye. Hasta luego, Eric. ¿Qué pasó, Eric? ¿Me quieres comentar algo? Adiós, profe. Eso fue. Gracias. Hasta luego, Alan. Buenas Cuídate noches. mucho. Nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego.